Buenas noches, bienvenidos a Sucesos Siniestros. Este programa aborda temas relacionados con lo paranormal, por lo que no es apto para personas sugestivas, con trastornos nerviosos o de ansiedad. Se recomienda discreción. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Sucesos Siniestros. Aquí en cabina estamos Iram. ¿Qué tal? Buenas noches. Fabián. Buenas noches. Y pues ahora sí que tenemos una historia, un suceso muy interesante que nos mandaron sobre una casa aquí en el centro de la ciudad de Tijuana, de hecho a un lado de un panteón. Pues ahora sí, Iram, nárranosla. Sucesos Siniestros, episodio 8, la casa junto al panteón. Hola, buenas noches. Mi nombre es Dalila. Nací en la ciudad de Tijuana y toda mi vida he vivido en esta ciudad. Desde muy pequeña, en el año de 1998, nos mudamos a vivir a una casa que estaba a un lado del Panteón Jardín, en la calle Segunda de la zona centro. Y fueron muchas las cosas que nos sucedieron mientras vivíamos en esa casa. Yo tenía 4 años de edad. Hubo una etapa donde varias de las noches me despertaba llorando. Recuerdo ya estando dormida, sentía una incomodidad y me despertaba. Veía una sombra negra que se iba acercando a quererme agarrar, lo cual me ponía muy mal, sentía un terror inexplicable. Cuando le decía a mi mamá lo que estaba pasando, ella me decía que tal vez era mi papá que iba a revisarme ya en mi cuarto. Tenía una lucecita tenue para que mi cuarto no estuviera totalmente oscuro, pero yo sabía que no era mi papá. Esa sombra que se acercaba duró bastante tiempo y siempre era en las noches y mientras me despertaba. Cuando mis papás llegaban para revisar qué pasaba, prendían la luz y esa sombra desaparecía. Ya entrando en el kinder, mis papás me regalaron una muñeca, de esas que le quitas el chupón y lloraba. Era todo lo que hacía la muñeca. Un día, al estar jugando con mi muñeca arriba de mi cama, a plena luz del día, eran aproximadamente las 10 de la mañana, en un descuido se le cae el chupón. Pero en vez de llorar, como era de esperarse, se empieza a escuchar una carcajada. Pero no les miento, era una carcajada diabólica, con un sonido muy grave. Se la llevé a mi mamá y ella no encontró explicación a lo que estaba pasando y me dijo amablemente que se descompuso y que mejor me comprarían otra. Cuando estaba más grande, se lo recordé y me dijo que tiró la muñeca a la basura, pero no me dijo nada en aquella época por no asustarme, pero le dio mucho miedo que la muñeca se estuviera carcajeando cuando no tenía esa función. Trataba de hacer como que las cosas eran de lo más normal posible, aunque sabía que en esa casa pasaban cosas muy raras, y se lo atribuyo a su cercanía al panteón, quizás la energía del lugar. Vi la película de Poltergeist y juraría que es esa casa de la que hacen la historia, ya que sí pasaban cosas tales como que los vasos se deslizaban por la mesa de un lado a otro. Un día, ya teniendo yo 9 años de edad, por la noche mi papá y mi hermano ya estaban acostados. Mi mamá lavaba los trastes y yo estaba con mi mamá en la cocina, donde teníamos un banco de metal bastante pesado. Yo me encontraba con ella platicando de mi escuela. De la nada, el banquito se desplaza con fuerza. ¿Qué les digo? Como 1 metro. Y no había nadie cerca. Mamá y yo solo nos quedamos viendo con una cara de espanto. Buscamos alguna explicación, pero la verdad no encontramos nada. Obviamente mi papá y mi hermano no nos creen. Pasaba el tiempo y la verdad ya ni nos espantaban las cosas que pasaban, ya que para nosotros se convirtió en algo normal. Hasta que ya teniendo yo 10 años, a mi mamá y a una prima se les ocurre comprar una ouija, para ver si podían saber qué estaba pasando en la casa. A mí me mandaban a mi cuarto cuando ellas hacían sus sesiones. En una de sus sesiones, algo o alguien comunicó con ellos por medio de esa tabla. Ellas le preguntaban ¿quién eres? En la tabla señala una D, después una I, después una A, y ya iban en el señalador para la B cuando mi mamá se espanta horrible y dejan de jugar. Mi madre se asustó tanto, y más como tenía poco que había nacido mi hermano, prefirió ya no jugar con esa tabla y decidió sacarla al patio para quemarla. Por más que trataba de quemarla, no se quemaba. Le ponía líquido para el carbón, gasolina, lo que pudiera ser flamable, pero no se quemaba. Mi mamá decide hablarle a un vecino, el cual era cristiano, de esos muy devotos, y le pide ayuda para deshacerse de la tabla. Después de la regañada que el vecino le dio a mi mamá por andar jugando con eso, fue a nuestra casa y se pone a recitar pasajes de la Biblia. Les mentiría si les dijera qué pasajes y cuántos. Lo único que sé es que ya que terminó de orar, le prendió fuego a la tabla y esta por fin pudo quemarse. Más adelante, cuando nace mi hermano menor Charlie, le regalan un duende navideño y a mi mamá le pareció muy bonito y lo colgó en su cuarto. Empezamos a notar que el duende tomaba diferentes posiciones. De estar volteando hacia la derecha, salíamos del cuarto y cuando regresábamos ya estaba volteando a la izquierda. Y así, durante varios días, lo encontrábamos acomodado diferente a lo que lo habíamos dejado.
por lo que mi mamá fue a tirar el duende porque no era normal que eso estuviera pasando. Días después, una de las vecinas salió corriendo de su casa gritando muy asustada que el diablo la estaba siguiendo, que venía por ella y que estaban los muertos en su casa. Era sabido que la señora se dedicaba a leer cartas, seguido llegaba el olor a incienso. No sabemos si invocó algo y que esto mismo haya sido lo que había estado metido en el duende que hasta hacía que se moviera. Cuando tenía 15 años, mi papá por trabajo salió de la ciudad y mi mamá decidió irse a dormir al cuarto de mis hermanos más pequeños que tenían literas. Ellos, sabiendo que mi mamá se iba a dormir en su cuarto, se acostaron los dos juntos en la cama de arriba para dejarle a mi mamá la cama de abajo. Al día siguiente, entre la plática, mis hermanos comentan que ellos durmieron juntos en la cama de arriba y mi mamá puso cara extraña y dijo: no, Julián se quedó dormido conmigo abajo, pero mis hermanos aseguran que ellos durmieron juntos arriba. No sabemos qué pasó, pero mi mamá asegura que ella durmió abrazada de un niño. Esa misma noche, en mi habitación, yo vi una silueta al pie de la cama y me dio mucho miedo. Después de tomar un poco de valor, me asomé al pasillo y no había nada. Y coincidencia o no, esa mañana nos encontrábamos con que el carro de mi mamá le habían roto un cristal. Ya más grande, al estar revisando fotos mías de chiquita, se puede ver en una de ellas unos brazos negros que me querían agarrar. Afortunadamente, desde que dejamos de vivir en esa casa, dejaron de pasarnos cosas, o de plano han sido mínimas. Nunca como cuando vivíamos en esa casa a un lado del panteón. Gracias por relatar mis sucesos y espero que sean de su interés. Pues sí, ese es el suceso de esta noche y aquí en el estudio nos acompaña la señora Dalila. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Estaría de acuerdo en que le hagamos unas preguntas? Claro que sí, eso vine. Buenas noches. A mí me marca mucho que desde pequeña te han sucedido ese tipo de cosas. ¿Qué tan presente lo tienes? ¿Desde cuándo empezaron a pasar que tú recuerdes así? Bueno, yo me mudé a la casa que está creo que ahorita la colonia es Lindavista, y tendría como unos casi 4 años cuando me mudé a esa casa. Realmente pues nunca tomamos en cuenta que estuviera cerca del panteón y nunca fue así como que pensáramos que algo hubiera pasado. Es más, yo estaba tan chica que ni siquiera lo tenía en la mente, ¿no? Simplemente pues empezaron a pasar cosas ahí en la casa que no tenían explicación, y yo creo que si las cuento así, no es tan fácil que te lo crean porque son cosas tan fuertes o tan que uno no le encuentra la explicación. Y pues sí, incluso ahorita que ya soy adulta, soy mamá y todo, me da a veces hasta cosita nada más de acordarme y despertarme en la noche y nada más recordar que puedo escuchar o algo se va a mover, no sé. O sea, es algo que te marcó tu vida hasta la fecha. Sí, claro que sí, no hay manera de que lo haga a un lado, o sea, está ahí siempre. Y una vez que se mudaron, me imagino que pues, conocieron a algún vecino o algo. ¿Nadie les contó que hubiera pasado algo antes en esa casa o en las casas de ellos? No, la verdad no era un tema que saliera hacia la luz. Había una vecina que todos la tenían catalogada como la brujita de la cuadra, pero era porque la señora leía cartas, quemaba sus inciensos y cosas así, pero fuera de eso no, nunca salió nada al tema, o sea, no. Yo sí quiero preguntarte de la muñeca. ¿Quién te regaló la muñeca que se reía? Bueno, sí, las carcajadas, ¿quién te la regaló? Ok, esa no estoy segura porque me la regalaron cuando tenía como 3 años. Me la dieron en una Navidad. No estoy segura si fueron mis papás o mi madrina de bautizo. Santa Claus. Santa Claus, no. Puede ser, también puede ser. Pudiera ser. No, esa muñeca yo tengo muy presente que era de esas muñecas que tenían su botellita, se la quitabas y lloraba, ¿ok? Fuera de eso no hacía nada, era nada más estar llorando. Y recuerdo un día así a plena luz del día estar con mi muñeca y la tenía al lado, estaba acostada al lado de mí la muñeca, y le quité la mamilita o se le cayó la mamilita y en lugar de llorar como es lo que hacía, empezó a carcajearse
pero una risa así diabólica, o sea, parecía que él se estuviera carcajeando con maldad, no, o sea, mucho. Entonces fui y le enseñé a mi mamá la muñeca, o sea, que se estaba carcajeando. Entonces lo que mi mamá hizo fue es como que decirme, ay, ya no sirve, seguramente se descompuso, hay que conseguir otra, y hasta ahí quedó. O sea, la verdad ni me compraron otra muñeca ni nada. Sí, pero deshacerse de ella, ¿no? Me dejaron sin juguetes, sin nada, ¿No recuerdas la cara que ponía tu mamá que puso tu mamá cuando le dijiste? Pues sí, en ese momento fue de miedo, pero ya después, o sea, ya se lo recordé hace un par de años de la muñeca carcajeándose, y me comentó ella que pues ella le dio mucho miedo en ese momento y no encontró qué explicación darme, o sea, así como que lo primero que se le ocurrió fue, pues se descompuso. ¿Pero tú de chiquita lo asimilaste como algo malo? ¿Te dio miedo o simplemente dijiste, está descompuesta o qué pasó? Yo sabía que no era algo normal, o sea, no es normal que una muñeca de la nada se agarre carcajeándose. No lo vi como algo malo, sin embargo, no me hubiera gustado quedarme con la muñeca a dormir después de eso. ¿Sí te dormías con ella todas las noches o qué? Sí, pues sí tenía mi muñeca ahí al lado. Ajá. ¿Tu mamá llegó a escucharla o nada más lo hizo en esa ocasión y ya no lo volvió a hacer? Es que fue en esa ocasión, y en esa ocasión se acabó la muñeca, o sea, porque mi mamá pues no dieron chance a que pasara de nuevo. Exactamente, ajá. Posterior a lo que sucedió con la muñeca, ¿pasaron algunas otras situaciones? Sí, varias, pero cosas así más o menos en esa época. Recuerdo que tenía yo mi camita, ¿no? Después de la cuna. Y en el cuarto habían puesto uno de esos foquitos para que se viera un área clara y pues que no estuviera nocturno, completamente ¿no? oscuro. Ajá, de esos para niños. Entonces había una parte que estaba más oscura porque ya no le llegaba la lucecita, y yo claramente veía a una silueta así como, nomás no se le veían los ojos, pero yo sentía que me estaba viendo, o sea, una silueta completamente oscura, y ahorita siento así como que de ¿La contarlo. silueta estaba en forma de humano o se veía nada más así como una sombra como si fuera una persona? Pero no se distingue ni un rasgo. No, ningún rasgo, nomás como así una sombra completamente parada, ¿no? oscuro, como si fuera una persona completamente negra, así, viendo. No había forma que fuera reflejo de la luz de algo de que está en tu cuarto, digo. Ay, pues igual podía haber sido, pero no tantas veces, ¿no? A lo mejor una o dos veces, pero así como... Un aproximado, sí, ¿cuántas veces? Ay, que no sé, fueron muchas que yo le decía a mi mamá o a mi papá, a cualquiera, de que pues había alguien en el cuarto. Iban, se asomaban, prendían la luz y pues no había nadie, o sea, no había nada. Entonces me acostumbré a casi pues tener que estar viendo esa cosa, y si abría los ojos en la noche, y para mí eso es como que yo creo que es lo peor, así, lo peor que recuerdo. ¿No tienes recuerdo si fueron a bendecir la casa o a hacer algún tipo de trabajo para sacar demonios o algo así? No. Recuerdo una vez que mi mamá, sí es cierto, llevó agua bendita y ponía agua bendita en las puertas y en las esquinas de la casa. Eso sí lo recuerdo. ¿Y seguían sucediendo cosas o ya? Sí, pues sí pasaban cosas. A mí lo que también me intrigó mucho fue cuando le dio a tu mamá, por lo que nos narraste, de la ouija, de jugar a la ouija con tu prima, ¿no? Sí, con una prima que tenía como 15 años en aquel momento. Ajá. Ok, esa parte de la ouija, que no la podían quemar, ahí fue cuando le hablaron a un vecino, ¿no? Que creo que era muy religioso, ¿no? Por lo que nos narraste. Sí, ahí, mira, mi mamá, yo creo que ella intuyó que pues las cosas que estaban pasando en la casa no eran normales. O sea, entiendo que se puedan mover cosas, pero no tantas. Pensó que eran así como que pues algunas almas en pena, y se le ocurrió pues conseguir una ouija, y también pues mi prima adolescente que quería a fuerza la ouija, pues ahí estuvieron en la casa. Sí, fue la receta, ¿no? De que se juntaron y fue la receta para el caos, ¿no? Sí, ajá. Sí, pues aparte tomando en cuenta que estaban a un lado del A un panteón, lado del ¿no? Claro, ¿no? panteón. Tenían de mucho El de mejor dónde, lugar ¿no? no pudieron encontrar.
Entonces, pues sí hicieron sus sesiones ahí y cuando le preguntaron quién estaba hablando, eso a mí no me consta porque yo no estaba cuando ellas estaban jugando. Sí, no te sacaban del cuarto, ¿no? Sí, obviamente. Pero mi mamá, o sea, sí se asustó porque dice que el tablero le puso una D y enseguida una I y luego una A. Y después iba a la B y mi mamá ya la soltó, ya no quiso jugar, pues porque ya no quería que le estuviera diciendo nada. Frase, ¿no? Mejor. Oye, ¿tú sí viste los intentos de quema de esa Ouija? Sí, los intentos de quema de Ouija, sí. Después mi mamá quiso pues deshacerse de la Ouija y por el mismo miedo de estar al lado del panteón y todo, pues su ocurrencia fue quemarla. Entonces salió al patio y la pone ahí arriba de un bloque para quemarla y no se prendió, le echó del líquido para que se quemara y todo y le echaba el cerillo y no se prendía y pues como que le dio cosita y fue y le tocó a la puerta al vecino cristiano que teníamos. Y el vecino cristiano, obviamente, cuando supo que mi mamá quería quemar una ouija, pues ya te imaginarás la reacción. O sea, ¿cómo se le ocurre si esas cosas no son juegos? Todo, sí. ¿no? Claro. Entonces, pues, el señor, me acuerdo de eso que pasó al patio y con pasajes de la Biblia, no recuerdo la verdad que estuviera diciendo de pasajes, pero sí estaba mencionando cosas de la Biblia. Y después de un ratito de estar con eso, pues ya se prendió. O sea, por fin se pudo prender. Y prácticamente la liberó para que se pudiera quemar, ¿no? Pues yo creo, ajá. Pero antes así solita. ¿Y no les hizo algún comentario estando ahí en la casa de algo, de que se sentía algo más o percibía algo? No, realmente sí recuerdo que le había dicho a mi mamá sobre que podían ser ánimas y ahí se me quedó bien grabada esta palabra de ánimas, algún alma en pena. O sea, sí le platicó todo lo que sucedía en la casa al vecino. Pues sí. Ok. Sí. Pero, o sea, que el vecino percibiera más cosas, no recuerdo que hubiera dicho nada. ¿Recuerdas el color de la flama o no? Cuando lograron quemarla. No, la verdad no recuerdo eso. Creo que tiene un significado el color que tenga. No, podría preguntarle a mi no, mamá, pero no. No recuerdo. No, y aparte te está bien chamaquita, ¿no? Sí. Cuando la ouija tenías que como... Uy, yo creo como unos 8 o 7 años. No, pues sí, estás chica. De los objetos que se movían, ¿le pasó a todos ustedes o te pasó a ti o a quién le pasó? Prácticamente a todos nos tocó llegar a ver que había cosas que se movían. Algunas de esas cosas eran más obvias que otras. Obviamente, había veces que pues si pones un vaso de vidrio sobre algo mojado se va a mover, ¿okay? Sí. Pero había ocasiones donde estaba seco y aún así el vaso se deslizaba, ¿okay? Con eso llegamos a jugar mi hermano, el mediano y yo, ¿okay? A deslizarnos así cosas sobre la mesa, ¿okay? Pero ya fuera de ese tipo de cosas, había en la cocina un banco muy pesado de metal, ¿okay? Y mi mamá estaba lavando los trastes, ya estaba yo con ella nada más en la cocina, mi papá y mi hermano estaban viendo tele en el cuarto y el banquito se deslizó fácil 1 metro. O sea, era un banco pesado, no estaba mojado el piso, no tenía por qué haberse deslizado. O sea, yo recuerdo y ahí ya había visto la película de Poltergeist y me quedé, es eso. O sea, no hay manera de que yo esté viendo el banquito moverse, mi mamá lo está viendo moverse y no hay una explicación para eso. Sí, o sea, ni el viento es suficiente como para que lo mueva. No, ¿cuál viento? O sea, un viento. Bueno, una puerta abierta que entrara una ráfaga, pero pues no. Es mucho mover un banco de 1 metro. Así es. Oye, pero por lo que yo deduzco, como que se enseñaban más contigo y con tu mamá, ¿no? Pues
quizá a lo mejor éramos más perceptivas, o a lo mejor eran los horarios que también siempre nos quedamos un poquito más tarde en la cocina o cosas así, pero no, o sea, también mis hermanos les tocó ver muñecos sobre todo. A mi hermano, el más chico, le habían regalado un duende navideño y mi mamá lo tenía pues colgado en una pared, y el monito, o sea, estábamos en el cuarto y estaba volteado a la derecha. Salíamos por algo, regresamos y estaba volteando a la izquierda. Eso sí le tocó verlo a mis hermanos, a mi mamá, a todo el mundo. O sea, como el monito de un lado, otro, y de repente estar volteando para arriba o estaba volteando para abajo. Y igual, o sea, mi mamá lo que hizo fue, ¡ay, el monito! Y a tirarlo. O sea, realmente pues había, yo creo que se enseñaba a veces así con objetos tipo humanoides, como que a querer tener algún tipo de movimiento, no sé. Dicen que los duendes en realidad son muy traviesos. Entonces probablemente le estaba jugando una broma. Ay, no sé. De esa parte que contaste que se movían cosas, ¿nunca pensaron que quizás tú o tu hermano tienen el poder de la telequinesis? Que no sepan y lo hayan desarrollado. Pues no sabría decirte, ahí sí no tengo idea. Porque No tu mamá sé. también se le movían cosas, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Te acostumbras a vivir así? Sí, tristemente. O sea, tratas de normalizarlo. Ajá, No te tratas queda de de otra, normalizarlo ¿no? porque, ¿Cuántos años estuvieron en esa casa? uy, fácil 10 años, 9. No, pues sí te acostumbras, yo creo, ¿no? O sea. Sí. Y era lo ponías a jugar a las tacitas y a la comidita y todo. Casi. Ignorarlo, tratar de ignorarlo, o sea. Bueno, más bien, me imagino que por la edad que tenías, se podría decir que lo normalizaste. Hasta cierto punto, ajá. Aprendes como que A vivir con eso. a vivir con eso. O a normalizar, sí, o sea, se movió esto del lugar. Me imagino que al ver que a tu mamá no tenía ninguna reacción positiva o algo, a lo mejor estaba más calmada, pues se te hacía más normal, ¿no? Yo creo que sí influyó que mi mamá no nos metiera miedo, sino que tratara como de... No pasa nada. No pasa nada, Ok. ajá. Después de que se cambiaran de casa, ¿les siguieron pasando cosas similares o menores o desapareció todo? Sí, hubo un tiempo en que no hubo casi nada, o sea, yo no estuve percibiendo nada hasta, no sé, como unos 8 años atrás. Estaba acostada, ya, eso es en otra casa, o sea, no estaba ni siquiera cerca de un panteón. Estaba yo acostada y de esas veces que sentí el miedo que tenía de chiquita, o sea, así como que, oh my God, no. O sea, te transportó a esa época. O la La sensación que tuve de ese miedo de que hay algo. Y me dio tanto miedo que no me quise parar a apagar la luz, o sea, extendí el brazo a apagar la luz y en eso siento que me jalaron el cabello, pero yo dije, ay, me lo jalé con el hombro al acomodarme y estaba ya acostada y tratando de no pensar tonterías, cuando de repente tiraron todas las cosas que tengo en el tocador. O sea, mi reacción fue pararme, prender la luz. Patitas, ¿para qué las quiero? Sí, o sea, así como que ver que estaba todo tirado así en el piso y tengo un gato. O sea, pensé que el gato había saltado, el gato estaba acostado, o sea, al lado de mí y el No gato ahí tuvo estuvo ninguna todo el reacción tiempo. porque por lo regular ellos son muy perceptibles No. a cosas negativas. No, el gato estaba ahí dormido, no sé, ni siquiera abrió los ojos. O sea, y yo así como que muriéndome de miedo. O sea, hasta le mandé mensaje a mi hermano y mi hermano también tenía miedo en ese momento porque algo le había pasado. Ah, también a tu hermano le pasó algo. En ese momento. Entonces ahí me lleva a otra pregunta. Si dices que tu gato no tuvo ninguna reacción, anteriormente tuviste un familiar muy cercano, alguien que haya fallecido y que quedó con algo pendiente, porque por lo regular, digo, los gatos son muy sensibles a ese tipo de cosas, pero Cuando son negativas, ¿no? Ajá, cuando son negativas, pero probablemente sea un ente conocido y tu gato no tuvo ninguna reacción a eso.
Ok, no, eso no lo había pensado. Nunca Y ahora pensaría. tiene sentido, porque mi hermano es el que dice que es mi abuelo, y yo no sé, el que tiró las cosas, que es mi abuelo. Sí había fallecido recientemente, como unos 3 Es que años probablemente antes. hay algo pendiente, ¿no? Pudiera ser. Quizá. Pero pues ya no ha vuelto a pasar, ¿no? No, ya no volvió a pasar. ¿Has notado, bueno, ahora que ya Ujú. tienes familia, etcétera, que tu esposo o tu hijo hayan notado algo relacionado? No sé, imagino alguna vez que tú hayas ido por tu bebé a su cuna y que algún juguete se esté moviendo o tu hijo esté volteando a algún lugar en específico. Fíjate que sí, lo de que mi hijo estaba volteando en un lugar en específico, hubo una época cuando él estaba más chico, o sea, te estoy hablando de que tuviera como unos 2 meses, 3, donde sí se quedaba muy fijo viendo ciertas áreas que realmente no había nada que estuviera viendo. Entonces, a mí sí me llegó a asustar, y de hecho se lo comenté a mi mamá, de que si con ella se quedaba viendo así fijo de la nada algunas cosas, o como viendo hacia atrás de mí, como si estuviera viendo a alguien. Y pues no sé, tratamos de encontrarle así como, no sé, apenas el niño está reconociendo cosas, ¿no? Y tratar Sí, de pudiera ser verlo que nada más. estuviera la vista fija o algún objeto que le llamara la atención. ¿Pero recuerdas qué era el objeto o qué lugar era? No, pues es que siempre podía ser una pared completamente blanca lo que estuviera atrás de mí. O sea, no había como algo que ver, o a lo mejor una cortina que estuviera atrás de mí. Pero nada extraordinario, pues. No, nada colorido que le llamara la atención, no había. Fíjate que leyendo el suceso que nos mandaste, me llama la atención que ya siendo adulta y te pusiste a revisar las fotografías de tu niñez y veías cosas, llegaste a ver algunas cosas raras, ¿no? ¿Nos Sí. podrías platicar un poquito de eso? Ok. Y si tienes fotos, ¿nos las podrías enseñar? Sí, te las podría enseñar. Ay, tatita. Acá. Sí hay algunas fotos, como el recuerdo que tengo de la silueta negra que siempre se está viendo. Hay fotos donde yo estoy de bebé y de repente, a la hora de revelarlo, los brazos de mi mamá o de mi papá salen completamente negros, o sea, los brazos acá negros queriendo agarrarme. Otra de las que recuerdo también, que estoy chica, sale como una figura blanca al lado de mí, en un árbol de Navidad. Hay otra donde estoy yo con mi hermano bebito y mis manos, así como si fueran unos dedos muy deformes, así queriendo Y eso fue cuando agarrar. vivías en la casa del... Sí, cuando vivía en la otra casa. Ahí tomaron esas Ahí fotografías. se tomaron las fotos. Ajá. ¿Tú tienes fotografías de algún familiar, de tu abuelo, bisabuelo o alguien que haya fallecido, que se asemeje a la silueta, a la estatura, etcétera, o a la complexión de la sombra que tú has visto? No, o ¿Nunca sea, ha habido un punto de comparación? no, porque la sombra ahí estaba mi abuelo vivo. ¿O sí? Ajá, sí. ¿Y la abuela? No, mi abuela no estaba viva, pero Por la altura, Mm. ¿podrías pensar que era hombre? es que como no recuerdo a mi abuela de casi físicamente, porque murió cuando yo tenía como 3 años, no la podría asemejar, pero pienso que la figura a lo mejor es más grande que mi abuela. ¿Y algún sueño que has tenido? Porque muchas veces o se manifiestan de forma física a la vista, o muchas veces se sueñan. ¿Has tenido algún sueño relacionado a eso? Híjole, no. He tenido sueños muy feos, o sea, así como que estás soñando con algún... Las catalogas como pesadillas. Sí, ajá. Pero no relacionado a lo que hemos platicado. Pues no, nunca lo he relacionado. Ajá. No creo que no. Pues muchísimas gracias, señora Dalila, por acompañarnos y habernos compartido estos sucesos que le pasaron desde muy temprana edad. No, gracias por la invitación y espero que si alguien lo escucha y ha pasado por algo similar, que también lo pueda compartir o dejar alguna reseña, porque pues no quiero ser la única a la que le han pasado No, estas cosas. Y aparte aconsejales que no quemen a la ouija. Pues. Oh, no, Se sí. va a quemar. No, pues, que vean la cómo- quemen. Que vean cómo quemar una ouija, ¿no? Rezar, Un rezar. tutorial.
Leer la Biblia. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí, cuando gustes volver a visitarnos, si tienes más sucesos, pues bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Sucesos Siniestros en Facebook, TikTok e Instagram. Y como Sucesos Siniestros canal en YouTube. También síganos y escúchenos por Apple Podcast y Spotify. Y mándenos sus historias a sucesosiniestros@gmail.com. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.